Buenos días. Muy bien. Nos quedamos en... A ver si lo alcanzamos a ver. Ok. Muy bien. La vez pasada empezamos a ver lo que es el nervio maxilar. Ya vimos todas las ramas y nos quedamos en el ganglio pterigopalatino. ¿Sí? Vamos a repasarlo un poquito antes de continuar con nervio mandibular. A ver. Permítanme tantito que... Otra vez. Ahora sí. Ok. Entonces, recordando, 5.2 tiene 6 ramos colaterales, nervio cigomático, ¿sí? Los nervios alveolares posterosuperiores, los nervios alveolares superiores medios, el nervio alveolar anterior superior o superoanterior, los ramos ganglionares y el nervio meningio medio. ¿Ok? Muy bien. Los ramos ganglionares, como su nombre lo sugiere, es porque tiene una íntima relación con el ganglio pterigopalatino. A su vez, el ganglio pterigopalatino tiene otros 6 ramos. El nervio faringio, el nervio nasopalatino, los ramos orbitarios, los ramos nasales posteriores, el nervio palatino mayor y el nervio palatino menor. ¿Ok? Sí. Ahora, les explicaba la vez pasada que la nomenclatura antigua, el nervio palatino mayor, se estudiaba como nervio palatino anterior y los palatinos menores se estudiaban como nervio palatino medio y posterior. Actualmente esa descripción ya no es aceptada porque ambos nervios van al mismo lugar, van al mismo territorio. Ok, tenemos el paladar duro y el paladar blando. Esta es la papila incisiva y estas son las arrugas palatinas y este es el rafe medio palatino. ¿Sí? El territorio de inervación del naso palatino viene siendo esto.
la premaxila. A este nivel vamos a encontrar el colmillo, el canino. ¿Sí? El canino va a ser el punto de referencia para delimitar el territorio de inervación del naso palatino y del palatino mayor. El palatino mayor va a inervar del tercer molar hasta el canino. Y el naso palatino va a inervar lo que es la premaxila, la región de los centrales, laterales y caninos. ¿Sí? Y el palatino menor va a inervar la mucosa del velo del paladar. ¿Sí? Más o menos este nivel, está aquí el tercero, está el segundo, por aquí va a emerger el palatino mayor y un poquito más hacia atrás van a emerger los palatinos menores y se van a dirigir en esta dirección. Así, el palatino medio y el posterior. ¿Sí? Antes así se describía, pero no tiene caso, porque ambos van a inervar lo que es la cara inferior de la mucosa del velo del paladar. ¿Ok? Este es el territorio del palatino menor. Ahora, una cosa importante, cuando veamos el nervio glosofaringeo, esta es una vista lateral del paladar. ¿Sí? Este es el maxilar, el proceso palatino. Este es el incisivo, ¿sí? Por aquí estaría el borde anterior. Este sería la espina nasal anterior y esta la cresta incisiva. ¿Sí? Aquí sería la bóveda palatina. ¿Ya se ubicaron? ¿Sí? Ok. Esto que cuelga de la espina nasal posterior es el velo del paladar. Así se ve en una radiografía, como si fuera una gotita que cuelga de la espina nasal posterior. ¿Sí? Ahora, desde esta perspectiva, vamos a ver de la espina nasal posterior hasta nivel del colmillo, más o menos por aquí. Esto es territorio del nervio palatino mayor. ¿Ok? Y la premaxila va a ser territorio del nervio naso palatino. ¿Sí? Ahora, atención con esto. ¿Sí? El velo del paladar lo vamos a dividir en dos. ¿Ok? La porción inferior, esta parte es la que va a ser inervada por el nervio palatino menor. Y la porción de arriba, este va a estar inervado por el glosofaringio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí queda claro la inervación del paladar? Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos paladar, la región del paladar. Pero quiero que ahorita lo empiecen a ubicar. ¿Ok? Muy bien. Ok, esto ya lo vimos, nervios palatinos menores, antes llamados palatino medio y posterior, actualmente pues es redundante, no tiene caso estudiarlo así porque ambos nervios van al mismo lugar, no tiene caso diferenciarlos. ¿Sí? Y aquí tenemos una imagen, aquí está, este es el nervio oftálmico, este es el nervio maxilar, aquí se desprende el nervio cigomático, y ya en la órbita se desprenden dos ramos, el temporocigomático y el lacrimopalpebral, ¿sí? Que se va a comunicar con el nervio lagrimal del oftálmico para darle la inervación a la glándula lagrimal, como vemos aquí. ¿Sí? Ramos ganglionares son estos que van y se unen al ganglio pterigopalatino. Estos son ramos alveolares posterosuperiores. ¿Sí? Y aquí vemos los ramos terminales.
ramos ascendentes o palpebrales, ramos medios o nasales y ramos descendentes o labiales. Aquí está. ¿Sí? Aquí vemos el nervio viriano o nervio del conducto pterigoideo, formándose por el nervio petroso superficial mayor y el ramo simpático del plexo carotidio. Se unen, entran juntos al conducto viriano y van a desembocar en la fosa pterigopalatina para unirse al ganglio pterigopalatino. ¿Ok? Y aquí vemos ramitos palatinos. Los que descienden, los que se dirigen hacia el vértice, van a ser nervios palatinos. Este debe ser el mayor y estos dos deben ser los menores. Otra perspectiva, nervio oftálmico, este es el naso ciliar. Ramos colaterales, vemos el etmoidal posterior, dos ramos ciliares largos, ramos anastomóticos para el ganglio ciliar y del ganglio ciliar están saliendo los nervios ciliares cortos. Aquí los vemos. ¿Sí? El nervio, bueno, y ramos terminales del naso ciliar, el nervio etmoidal anterior y el infratroclear. Nervio frontal se divide en dos, supratroclear y supraorbitario. Y el supraorbitario a su vez se divide en frontal interno y frontal externo. ¿Sí? Aquí la división se ve más arriba. ¿Ok? Nervio lagrimal es este. Y aquí está la comunicación con el ramo lacrimopalpebral del cigomático. Este es el cigomático. Desprende su ramo lacrimopalpebral. Y aquí, si se fijan, aquí Néter está representando ya la división del temporocigomático. El temporocigomático se mete al espesor del hueso cigomático, se va a dirigir hacia atrás y va a llegar a lo que es la parte anterior de la fosa temporal. Y el cigomático facial va a emerger por el agujero cigomático facial aquí al exterior, en la cara exterior del pómulo. Aquí. ¿Sí? Aquí Néter lo está representando ya dividido. Esto es algo muy recurrente en los autores anglosajones. Ellos casi siempre estos nervios los representan separados. ¿Sí? Es algo muy recurrente en ellos. Los únicos que ponen una disposición más detallada es la literatura clásica francesa. ¿Sí? Es lo que les explicaba, que el nervio penetra en lo que es el agujero cigomático orbitario, entra al espesor del hueso cigomático y dentro del hueso es donde se divide en temporocigomático y cigomático facial. ¿Ok? Ramos ganglionares, estos de aquí. Miren, aquí se ve el nervio meningio recurrente de Arnold, aquí seccionado, aquí está el ramo meningio medio, este chiquito de aquí, y este de acá es el ramo meningio recurrente del nervio mandibular. Sí, creo que esta es la única imagen donde se pueden ver los tres ramos. Nervios alveolares posteros superiores. Vean, aquí representa muy bien la disposición que se puede llegar a encontrar, inervando lo que es la raíz palatina y la raíz vestíbulo distal del primer molar. Y aquí vemos los medios, inervando únicamente lo que es la raíz vestíbulo mesial del primer molar. ¿Sí? Como esto no tenemos forma de saberlo si tiene esta disposición el paciente o no, ¿sí? Es por eso que la técnica anestésica se tiene que hacer siempre, 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 primero punzar a nivel del ápice de la raíz, vestíbulo mesial, infiltramos, después retiramos un poco la aguja y sin sacarla de la mucosa, la dirigimos hacia atrás, a nivel del ápice de la raíz, vestíbulo distal, e infusionamos. Siempre se tiene que hacer.
Aquí la inervación de los premolares y el nervio alveolar antero superior, que va a inervar de colmillo a colmillo. ¿Ok? Aquí también hay que tener cuidado porque como la raíz del colmillo es más larga, luego a veces hay que anestesiar el infraorbitario, ¿sí? Para poder lograr analgesia de esta zona. A veces hay una comunicación aberrante entre este nervio y las ramas terminales. Las ramas terminales, esas por lo general no es necesario en la práctica odontológica general anestesiarlo. A veces es necesario anestesiarlo en cirugía, cuando tenemos que operar en esta zona. ¿Sí? Cuando hay unos colmillos muy arriba, atrapados en esta zona, pues hay que anestesiar el infraorbitario. Pero para una resina, una endodoncia o una extracción, es suficiente con anestesiar los alveolares, los alveolares superiores anteriores. ¿Sí? Aquí vemos los ramos terminales del maxilar, palpebrales, nasales y labiales. ¿Sí? Y aquí alcanzamos a ver parte del ramo nasal externo del etmoidal anterior. ¿Ok? Otra perspectiva. Profe, ¿cómo anestesiamos ahí? ¿Qué no se supone que esos ramos están dentro del espesor del hueso? ¿Cuáles ramos? Los ramos de infraorbitarios, por ejemplo, y todos los demás del nervio meningio. No, los ramos infraorbitarios usted sí los puede anestesiar. Los anestesia a este nivel. Sí, o sea, por dentro de la mucosa, Ujú. entra con la jeringa y se va un poquito más hacia adentro hasta llegar a la fosa canina. Ahí va a anestesiar el nervio infraorbitario. Y los alveolares, que sí, como usted bien dice, están en el espesor del hueso, pero el hueso maxilar es un hueso muy esponjoso. Permite la permeabilidad del anestésico. Y para anestesiar esto, lo único que tiene que hacer es colocar la punta de la aguja a nivel del ápice de la raíz del diente que quiera dormir. ¿Sí? Y se va a anestesiar. Lo Ok. que no va a poder anestesiar va a ser a este nivel. Aquí es imposible. Bueno, todavía hay técnicas que se hacen para anestesiar el nervio alveolar posterior superior a este nivel, ¿sí? De hecho, creo que se las van a enseñar, pero personalmente es muy difícil, es peligrosa, ¿sí? Nada más es necesario anestesiar a este nivel y no es necesario irse hasta acá arriba. ¿Sí? Pero a este nivel sí no se puede, porque a este nivel inervan la mucosa del seno maxilar. Esto rosita que ven aquí es el seno maxilar. Por eso el seno maxilar, para poderlo operar, se tiene que poner anestesia general. No se puede anestesiar troncularmente. ¿Ok? Por eso si hay una impactación de ápice y llega al seno maxilar, pues ahí lo único que hay que hacer es ponerse a llorar junto con el paciente y mandarlo con el cirujano maxilofacial. Aquí el ganglio, otra perspectiva. Aquí vemos los nervios nasales posteriores, ¿sí? Estos de aquí, que se distribuyen en los cornetes. El nervio etmoidal anterior, ¿sí? Bien, descendiendo. Ramo nasal interno, ramo nasal externo, que es el que va a llegar hasta el lóbulo de la nariz. ¿Sí? El nasopalatino, este es el nasopalatino. ¿Sí? Este se me hace muy atrás, debería estar un poquito más hacia adelante, para emerger por la fosa incisiva o conducto nasopalatino. ¿Sí? El nervio palatino mayor y los nervios palatinos medios. Perdón, menores. ¿Ok? Y el ganglio pterigopalatino. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con la última porción del nervio trigémino, el nervio mandibular, ¿sí? Es la única rama del trigémino que es mixto, ¿sí? Tiene tanto fibras sensitivas como motoras. Es el resultado de la reunión de dos raíces, una raíz gruesa, amplia, sensitiva, que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora inferior que la precede, que es la raíz motora propiamente dicha del nervio trigémino.
Las raíces sensitivas y motoras se dirigen inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre, individual cada una de ellas, ¿sí? Están separaditas y se introducen en el agujero oval. A nivel del agujero oval es donde ambas raíces se van a unir. El nervio mandibular está en relación con la rama accesoria de la arteria meningia media, la arteria meningia menor o accesoria, que se sitúa posterior y lateralmente al nervio. Algunos milímetros inferiormente a este orificio, el nervio se divide en dos troncos terminales. Es algo típico, característico del nervio mandibular. El nervio mandibular solamente tiene un ramo colateral, ¿sí? Está el agujero oval, y al emerger del agujero oval, inmediatamente, pum, se desprende en varios ramos terminales. Solamente tiene un ramo colateral, que se desprende de aquí. Aquí está el agujero espinoso, y se vuelve a introducir al cráneo por el agujero espinoso. El único ramo colateral del nervio mandibular es el ramo meningio mandibular recurrente. ¿Ok? Se divide en dos troncos terminales, es decir, todas estas ramitas que dibujé aquí se dividen en tronco anterior y tronco posterior. ¿Ok? En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular se sitúa en la fosa cigomática, ¿sí? Ya saben cuál es, o también llamada infratemporal, lateralmente a la fascia interpterigoidea, es decir, la vaina que recubre a los músculos pterigoideos, y medialmente al músculo pterigoideo lateral, y a la fascia pterigotemporomandibular, ¿sí? En su cara medial se encuentra el ganglio óptico al que está estrechamente unido. El ganglio óptico se encontraría más o menos a este nivel por dentro. Ahorita les pongo ahorita van a ver una imagen. Muy bien. Ramo colateral, recuerden, solamente tiene uno, aunque esto depende de los autores. He visto autores como Malamed que incluyen otros ramos colaterales, ¿sí? Pero la mayoría de los autores coinciden en que solamente tiene un solo ramo, ¿sí? El ramo meningio recurrente. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular da un ramo recurrente que se dirige posteriormente y penetra el cráneo por el agujero espinoso. Ok, eso ya lo había explicado. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la arteria meningia media. Ramos terminales, pues es un tronco anterior y un tronco posterior. Ahora, atención con esto, porque luego se me pierde. De hecho, si uno quiere ir haciendo su mapa mental o hacer un borrador del mapa mental de su práctica, lo pueden hacer. Tronco anterior. Son tres. Nervio temporobucal. Nervio temporal profundo medio y nervio temporo maseterino. ¿Sí? Temporobucal, temporal profundo medio y temporomaseterino. El temporobucal se divide en nervio, ahí no me va a caber, temporal profundo anterior y nervio bucal. El temporomaseterino se va a dividir en nervio temporal profundo posterior y nervio maseterino. ¿Ok? Y aquí pudiéramos añadir otro, el nervio del pterigoideo lateral o externo. Aquí vamos a poner un asterisco porque esta tiene una mención especial. Este nervio se puede desprender de del temporobucal, o desprenderse directamente del tronco anterior. ¿Ok? Muy bien, sigamos aquí en la presentación. Nervio temporobucal, este nervio se dirige lateral, inferior y un poco anteriormente.
pasa entre los dos músculos fascículos más bien, del pterigoideo externo, fascículo esfenoidal, fascículo pterigoideo, a los cuales proporciona algunos pequeños ramos, y cuando llega a la superficie lateral del músculo se divide en dos ramos, uno ascendente y otro descendente. El ramo ascendente es el nervio temporal profundo anterior, que es motor y se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. El ramo descendente o nervio bucal es exclusivamente sensitivo, desciende posteriormente a la tuberosidad del maxilar aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal. Cerca del borde anterior de dicho tendón alcanza la cara lateral del músculo buccinador, ese es su principal punto de referencia, la íntima relación que guarda con el músculo buccinador, donde se dividen ramos superficiales y profundos destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. Uno de los ramos superficiales del nervio bucal se comunica con un filete del nervio facial. Esta comunicación es muy importante, ¿sí? Recuerden que el trigémino es el principal nervio que proporciona la inervación sensitiva de la cara. Y el nervio facial le va a proporcionar inervación motora, es decir, para que nosotros podamos mover los músculos. Y entre ambos, entre el trigémino y el facial, pues hay una comunicación. Siguiente, nervio temporal profundo medio. Se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso esfenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal. ¿Ok? Temporomaceterino o temporomacetérico, da igual como lo llamen. Se dirige también lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa cigomática, pero posteriormente al nervio temporal profundo medio, al llegar al nivel de la cresta esfenotemporal, este se divide en dos ramos. Nervio macetérico, como su nombre lo dice, atraviesa la escotadura mandibular o sigmoidea y termina en el músculo macetero, el que le va a proporcionar inervación motora a este músculo. Y el temporal profundo posterior se incurva posteriormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal. Aquí los tenemos, una imagen. Este es el tronco anterior. Este grueso es el tronco posterior. Ahorita lo vamos a ver. Del tronco anterior se desprende el temporo bucal. Ah, perdón, no, es este, temporo bucal. ¿Sí? Y a su vez el temporo bucal se va a dividir en temporal profundo anterior y en nervio bucal, que se va al espesor del músculo buccinador. ¿Sí? Este es el temporo macetérico, del cual se va a desprender el nervio temporal profundo posterior y el nervio maceterino, aquí seccionado. ¿Sí? Pero a este nivel, aquí estaría el cóndilo, por aquí estaría la escotadura sigmoidea y aquí estaría la apófisis coronoides. ¿Sí? Va a atravesar la escotadura sigmoidea. Y vean, este es el ramo del pterigoideo lateral o externo. Aquí se está desprendiendo del temporo bucal, pero en ocasiones se puede desprender directamente del tronco anterior. ¿Me explico? Aquí a Néter le faltó representar el temporal profundo medio. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver los del tronco posterior. Tronco posterior se divide en 4 ramos. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿No? Ok.
Ok. Muy bien, primer ramo. Tronco común de los nervios del músculo pterigoideo interno o medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Ese tronco es muy corto, se dirige medialmente, cruza el borde anterior del ganglio óptico. De hecho, está íntimamente relacionado con este ganglio, al cual está unido y se divide en tres ramos. Un ramo motor para el nervio pterigoideo, un ramo motor para el músculo pterigoideo interno o medial, un nervio para el músculo tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo, y un nervio para el músculo tensor del tímpano. Okay. Nervio aurículo temporal, eso es muy importante, sobre todo para oclusión, ¿sí? Y para comprender las patologías de la articulación temporomandibular y comprender otros síndromes como el síndrome de Frey. Es un nervio que se dirige posteriormente y se divide muy pronto en dos ramos que rodean la arteria meningia media. Esto es algo característico de este nervio. Tiene un bucle, ¿sí? Un arito, ¿sí? Forma un arito. Sí, ahorita lo vamos a ver. El nervio atraviesa luego el ojal retrocondilio de Jugara. Esto lo vamos a ver más adelante. Superiormente a la vena maxilar, que por lo común es superior a la arteria. Penetra así en la región parotidia, es decir, sale del agujero oval y se va hacia atrás. ¿Sí? A la región parotidia. La región parotidia está aquí. ¿Sí? Entonces se incurva superior y lateralmente y atraviesa el extremo superior de la parótida, pasando primero medial a los vasos temporales superficiales, después asciende anteriormente al conducto auditivo externo y posteriormente a estos vasos, termina mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. ¿Sí? Aquí. Aquí va a terminar el nervio aurículo temporal. En esta zona ya se le llama nervio temporal superficial. Hay nervios temporales profundos, pero son motores. Los que le va a dar inervación sensitiva a esta región son los ramos temporales superficiales del aurículo temporal. El aurículo temporal se divide en todas estas ramitas. Nervio temporal superficial, los ramos terminales, ramos para la articulación temporomandibular, obviamente muy importantes para nosotros. Solamente a la periferia, recuerden que dentro de la articulación es avascular y aneural. ¿Sí? Solamente alrededor de la cápsula es donde va a haber sensibilidad. Ramos parotidios, estos son muy importantes para comprender la inervación funcional de la glándula parótida. Ramos para el conducto auditivo externo, ramos para la membrana del tímpano y ramos auriculares para el pabellón auricular. El nervio aurículo temporal conduce a la parótida su inervación secretora, pero solamente funciona como vía, porque el que le da la inervación funcional a la glándula parótida es el glosofaringio. Recordarán, creo que yo les había mencionado, tenemos el nervio lingual. ¿Quién me puede decir quién da la inervación sensitiva especial para el gusto a la lengua? ¿Quién lo da? El facial. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál nervio? Los dos tercios anteriores es por el nervio facial. Ajá, los dos tercios anteriores por el facial. ¿Y y el tercio posterior? Por el glosofaringio. Glosofaringio. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo llega la inervación sensitiva especial a la lengua si viene del facial? El facial no tiene ramos linguales. Bueno, sí los tiene, pero no son los que proporciona esta inervación. ¿Cómo creen que llega la información sensitiva especial a la lengua? Por una comunicación con el trigémino. Así es. Este es el nervio cuerda del tímpano.
¿sí? Que viene del facial, se desprende, atraviesa la cisura de Gleiser, ¿sí? Sale, llega a la fosa cigomática, se encuentra con el nervio facial y se le une. Y aquí el nervio facial ya lleva dos tipos de fibras. Lleva fibras ASG y AEB. Fibras aferentes somáticas generales para la sensibilidad de la lengua, pero sensibilidad que va a percibir dolor, frío, calor, presión. Y las fibras AEB, fibras especiales viscerales para el sentido del gusto. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro esto? Lo vamos a volver a ver ya cuando terminemos este bloque de neurología. ¿Sí? Algo similar ocurre con el auriculotemporal. Ahí. Viene el aurículo temporal con su característico bucle. Y ese ojal va a ser atravesado por la arteria meningia media. Por aquí estaría el ganglio óptico. ¿Sí? ¿Sí? Y al ganglio óptico le va a llegar un nerviosito, el nervio petroso menor, que viene del glosofaringio. Llega al ganglio, hace el relevo de la información, ramos anastomóticos del ganglio óptico van a llegar al aurículo temporal y del aurículo temporal se van a desprender ramos parotídeos para la glándula parótida. ¿Sí? Y el aurículo temporal va a seguir su dirección, se va a dirigir hacia arriba para llegar a esta parte, a la región temporal. ¿Sí? El aurículo temporal simplemente sirve como mediador, como carretera a las fibras viscerales parasimpáticas del glosofaringio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Muy bien. El aurículo temporal se comunica con el ganglio óptico, con el nervio alveolar inferior, en la parótida con los ramos temporales del nervio facial por medio de uno o dos ramos que pasan posteriormente al cuello de la mandíbula, con el plexo nervioso de la arteria carótida externa y por último mediante sus ramificaciones anteriores con el nervio suborbitario. Nuestro mero mole, el dentario inferior. El nervio dentario o alveolar son sinónimos, ¿sí? Nos estamos refiriendo al mismo, alveolar inferior o dentario inferior, es lo mismo. Es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Se dirige en sentido inferior anteriormente a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterygoidea y el músculo pterigoideo interno, que son mediales a él, el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular, que son laterales. Acompañado por la arteria dentaria inferior, el nervio penetra en el conducto mandibular, donde puede presentar dos disposiciones diferentes. La más frecuente, que se da en 2/3 de los casos aproximadamente, el nervio discurre con los vasos alveolares inferiores en el conducto hasta el agujero mentoniano, donde se divide en dos ramos terminales, el nervio mentoniano que sale a nivel de premolares por el agujero mentoniano para distribuirse en el labio inferior y el nervio incisivo o plexo dentario inferior anterior, ¿sí? Que va a continuar en el espesor del hueso hasta llegar a la línea media. ¿Sí? El nervio dentario inferior tiene colaterales.
un ramo comunicante inconstante para el nervio lingual, tan inconstante que ni siquiera lo tomamos en cuenta, no tiene mucha relevancia. Este sí, el nervio amiloideo, que lleva información motora, se separa del nervio un poco antes de entrar a la mandíbula. Se dirige inferior y anteriormente a lo largo del surco amiloideo e inerva el músculo amiloideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado. Y los ramos dentarios inferiores que nacen en el conducto y se dirigen a las raíces dentarias de molares, premolares de la mandíbula y la encía correspondiente. De los dos ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se divide en numerosos ramos terminales destinados a la mucosa del labio inferior, así como a la piel del labio inferior y del mentón. El plexo dentario inferior o nervio incisivo se dirige anteriormente y da ramos al canino, los incisivos y la encía, que corresponde a esos dientes. En el otro tercio de los casos, vamos a ejemplificarlo más sencillo. Lo más frecuente viene el dentario inferior. Aquí estaría el agujero dentario inferior o conducto mandibular, penetra en él y ya se ve en el espesor de la mandíbula. Y a nivel de premolares se divide. Sale al exterior el nervio mentoniano y el otro continúa hasta llegar a la línea media. ¿Sí? Esta es la disposición más común. Lo presenta 2/3 partes de la población mundial. El otro tercio sucede esto. Está el agujero dentario o conducto dentario inferior o mandibular y antes de meterse ya el nervio ya está separado. ¿Sí? Una de estas separaciones es el que va a emerger por el agujero mentoniano y el otro va a continuar hasta la línea media. Esta disposición se presenta en el tercio restante. ¿Sí? Es lo que nos está explicando aquí. ¿Ok? Para fines prácticos y clínicos no tiene mucha relevancia. Da igual, la técnica del dentario inferior va a ser igual. Tenga esta disposición o tenga la otra. Muy bien. Y por último, el nervio lingual. El nervio lingual desciende anteriormente al nervio alveolar inferior y describe una curva de concavidad anterior y medial. Primero está comprendido como el nervio precedente entre la fascia interpterygoidea y el músculo pterigoideo interno. Y lateralmente, pues el músculo pterigoideo externo y la rama mandibular. En esta región y un poco inferiormente hacia origen, el nervio lingual recibe al nervio cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial, para poder llevar la información especial del gusto a la lengua. Cuando el nervio lingual se libera del borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se incurva anteriormente y discurre primero bajo la mucosa del surco gingivolingual. Ya vamos a ver qué es esto más adelante en regiones profundas. Superiormente al borde superior de la glándula submandibular y el nódulo linfático submandibular. Esto también es de gran importancia porque además de llevar la información sensitiva especial del facial, también lleva información parasimpática para la glándula submandibular y sublingual. Desciende enseguida por la cara medial de la glándula, rodea el conducto submandibular de lateral a medial, pasando inferiormente a él y se sitúa medialmente a la glándula sublingual. Entonces se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual. Ya vamos a ver qué es eso, el surco terminal lingual. La B lingual. Probablemente ustedes ubiquen mejor las papilas caliciformes. Si las ubican. ¿Sí las vieron en anatomía general? Sí. Sí, también la bilingual.
Ok, perfecto. Ok, a ese nivel, por delante de la B lingual, la inervación sensitiva va a estar dada por este nervio y el tercio posterior va a estar dada por el glosofaringio. Ok. Comunicación con el hipogloso, ok. Otros ramos se dirigen a la glándula submandibular y sublingual. Por medio de los ganglios correspondientes, salen filetes nerviosos destinados a estas glándulas para darles la inervación funcional parasimpática. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió esto último? Ok. Nervio lingual. Aquí estaría la lengua. Debajo de la lengua vamos a encontrar la glándula submandibular y sublingual. Viene el nervio lingual, recibe la cuerda del tímpano. Aquí arribita de la glándula va a haber un ganglio. Y acá va a haber otro ganglio. Y a este nivel se va a desprender en varios ramitos para inervar la mucosa de la lengua por delante de la B lingual. ¿Sí? Además de llevar información sensitiva especial para el gusto, también lleva inervación parasimpática funcional para la glándula submandibular y sublingual. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? Muy bien. Territorio funcional del nervio mandibular conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal, mejilla y mentón. Sus ramos profundos reciben la sensibilidad de la mucosa bucal, de la cara interna de la mejilla, de las encías, del labio inferior, de la región anterior de lengua, de los dientes inferiores y de la mandíbula. Conduce fibras sensitivas incluidas en el nervio intermedio de Grisberg, o sea, estamos hablando ya del facial, para la sensibilidad gustativa del vértice y los bordes de la lengua. Proporciona inervación propioceptiva a los músculos de la mímica. ¿Sí? Recuerden, el nervio trigémino tiene comunicación con el facial. ¿Sí? Y eso le va a proporcionar propiocepción a los músculos de la expresión facial. ¿Sí? ¿Ya se confundió, Mauricio? ¿No? Ah, ok. ¿Todo bien entonces? Ok. Sí, sí, sí. Sus ramos intracraneales inervan las meninges del territorio de la fosa cerebral media correspondiente a la arteria cerebral media. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva los músculos que cumplen esta función. Por otra parte, induce la contracción de los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, miloioideo y vientre anterior del digástrico. Conduce las fibras vegetativas secretoras para la parótida, aportadas por el nervio glosofaringio, y para las glándulas submandibular y sublingual, aportadas por el sistema secretor del nervio facial. ¿Sí? Los territorios cutáneos de la cara están inervados casi en su totalidad por los ramos sensitivos del nervio trigémino. Ya también se los había mencionado esto. El territorio del nervio oftálmico y sus ramos colaterales se extienden por la región de la frente, ¿sí? Esta parte, y la mitad anterior del cuero cabelludo, la región del párpado superior y el dorso de la nariz hasta el vértice, dejando a un lado a las alas de la nariz y las narinas. Inerva también en profundidad la parte anterior de las cavidades nasales, los senos, así como el globo ocular. El nervio maxilar conduce las sensaciones cutáneas percibidas en la parte anterior de la sien, ¿sí? Esta parte, temporocigomático, ¿sí? El pómulo cigomático facial
Y en una parte el párpado inferior, ¿sí? La nariz y labio inferior. Perdón, superior. En profundidad, su territorio se extiende por la parte posterior de las cavidades nasales, la bóveda palatina, el velo del paladar, las encías y los dientes del maxilar. El territorio del nervio mandibular se extiende en altura hasta el nivel del nervio maxilar y se superpone en líneas generales a la mandíbula subyacente, excepto en la región del ángulo de la mandíbula. Aquí ya se los había mencionado. ¿Quién inerva esta parte de la mandíbula? ¿El cervical? No. Bueno, va bien, pero no está completo. El plexo cervical, ¿no? plexo cervical. El plexo cervical va a inervar esta parte. ¿Ok? Muy bien. Pues aquí estaba la respuesta. ¿Sí? Aquí merito. Posteriormente, el territorio del nervio mandibular está limitado, tanto en la región temporal como en la nuca, por el territorio del segundo nervio cervical. Ok. Esto ya no nos compete a nosotros. Ok, bueno, la inervación del pabellón auricular no nos quiero fastidiar con eso todavía. Ya hay una parte, hay un módulo de regiones superficiales. Ahí ya vamos a ver a más detalle la inervación del pabellón auricular. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Ya por último, ganglio óptico de Arnold, situado por debajo del agujero oval, medialmente al nervio, ramos aferentes, es decir, que ramos recibe, ramos mandibulares, y esta es la importante, estas dos. La raíz larga del ganglio óptico, que no es otro más que, pónganlo ahí, anótenlo por ahí, raíz larga del ganglio óptico o nervio petroso menor, son sinónimos. Sí. Este nervio está formado por el nervio petroso superficial menor, ramo del 7, y nervio petroso profundo menor, ramo del glosofaringio. ¿Sí? Raíz larga del ganglio óptico para los franceses y nervio petroso menor para los anglosajones. Silen-Netter, Moore, Gray lo van a encontrar como nervio petroso menor. ¿Sí? Y una raíz simpática del plexo simpático que rodea la arteria meningia media. Ok. Ramos eferentes, ramo anastomótico para el nervio pterigoideo, no tiene relevancia para nosotros. Ramo anastomótico para el tensor del tímpano, no tiene relevancia. Ramo para el músculo del martillo, no tiene relevancia. Este sí. Ramo anastomótico para el nervio auriculotemporal. Este es el importante para nosotros. Si me olvidan estos, no hay problema. El que quiero que ubiquen es este. Ramo anastomótico para el aurículo temporal, destinado a la glándula parótida y mucosa de la caja del tímpano. Lo que ya les había explicado. Aurículo temporal, ramos parotidios, glándula parótida. Gangliótico recibe a la raíz larga del gangliótico o nervio petroso menor. ¿Sí? De ese ganglio se van a desprender ramos anastomóticos para el aurículo temporal. ¿Sí? Y así es como llega la inervación funcional a la glándula parótida. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Gangliótico. Esta es la raíz larga del gangliótico. ¿Sí? Y vean cómo está. Este es Netter y le llama nervio petroso menor. ¿Sí? Son sinónimos. Raíz larga o nervio petroso menor se está refiriendo a la misma cosa. ¿Sí? Este es el nervio del músculo tensor del tímpano.
ramo meningio recurrente. Este es el nervio del músculo pterigoideo interno. Este debe ser del tensor del tímpano, sí, digo, perdón, del tensor del paladar. Este es el dentario. Ramo miloioideo. El lingual. Vean, recibiendo al cuerda del tímpano. Y este es el aurículo temporal. Vean, esto es algo característico. Esta ruedita es el aurículo temporal y se va hacia atrás, rodea el cuello del tímpano, digo, el cuello del cóndilo. Aquí estaría, por aquí, formándose el ojal retrocondilio de Juvara. Lo vamos a ver más adelante. Y se va hacia arriba, hasta acá. ¿Ok? Otra vista, pero esta la repasamos ya mañana. ¿Ok? Mañana todavía vamos a repasar trigémino. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana terminamos con trigémino y vamos a empezar con facial. ¿Sale? Bueno, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Adiós.